Antes todos los oxidosomatices eran sorbitol negativos, pero empezaron a aparecer también oxidosomatices sorbitol positivos, ¿ya? Pero, esta, en algunos laboratorios se sigue ocupando. El hecho de que sea sorbitol negativo, una de las características fuertes. Tampoco me preguntaron por qué tanta importancia el coli enteromorrágico, porque podemos estudiar el coli enteroinvasivo, el coli enteropatógeno, el coli que produce muchas diarrea en niños menores de 2 años. La coli enteromorrágica se estudia principalmente porque produce una infección extraintestinal grave, que es el CHU, ¿cierto? Y aproximadamente el 5% de los pacientes que hacen una diarrea con sangre por coli enteromorrágica producen CHU. No se sabe por qué ese 5% sí y el otro 25% no. ¿Ya? Lo que se encontró en un estudio que hizo la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, hizo un estudio gigante, grande, de años, donde se estudiaron todos los niños pequeños de menores de 5 años, o inclusive de 12 años hacia abajo, y se le hizo un coprocultivo, y se mandó un copro a la Facultad de Medicina, y se empezaron a encontrar colitis hemorrágicas, y se empezaron a juntar, y además tenía el dato clínico que de esos, por ejemplo, 1000 niños, 50 hicieron CHU, y después juntaron 5000 cepas, y de esos 500 hicieron CHU. La curiosidad de eso es que todas las cepas que se encontró en el coprocultivo, todos eran sorbitol negativas. Es decir, todos los niños que hicieron CHU, la cepa de coli enteromorrágica era sorbitol negativa. En cambio, el resto de las cepas que produjo diarrea, el otro 95%, también eran sorbitol negativas, pero también eran sorbitol positivas. Entonces, las que producían un cuadro diarreico y que hacían una intestinal como el CHU eran sorbitol negativas, el 100% en ese estudio. El resto, el 95%, eran sorbitol positivas y sorbitol negativas. Entonces la importancia era esa, ¿ya? Porque los cuadros de diarrea por coli enteromorrágica, a pesar de una diarrea con sangre, es una diarrea autolimitada como toda la diarrea. Y una de las cosas que el pediatra debería saber es que ojalá el pediatra no lo tratara, porque no debería tratarse con antibióticos. ¿Ya? No se trata con antibióticos, se trata con elementos para prevenir lo que es la deshidratación y reposición de la flora intestinal. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, en este estudio se encontraron todas las sorbitol que eran sorbitol negativas. Por ende, es súper importante para el pediatra saber que el chico que está haciendo diarrea con la coli sorbitol negativa, porque lo ponen alerta. Lo ponen alerta que probablemente de 10 niños que él atendió, uno va a hacer CHU. ¿Ya? O media niña. ¿Ya? ¿Por qué no se trata con antibióticos? ¿Cuál es la razón de por qué no se trata con antibióticos? Hay algunas razones que tenían que ver primero con el tema de la toxina. Hay evidencias, lo que pasa es que yo le digo hay evidencias que demuestran una cosa y evidencias que demuestran lo contrario. Pero dentro de la bibliografía hay evidencias que demuestran que el tratamiento con antibióticos en un chico que está con un cuadro de diarrea por Escherichia coli enteromorrágica produce un estrés bacteriano. Ese estrés bacteriano hace que se aumente la transcripción del gen de la chiratoxina. Es decir, aumenta la producción de la chiratoxina, por ende la probabilidad de que pase de la célula epitelial que fue invadida por la toxina, pase al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo se produce la toxemia. Y la toxina pasaría a reconocer un elemento del glóbulo rojo, porque lo que hace la toxina se une a un receptor que tiene el glóbulo rojo, que es GB3, ¿ya? Que es reconocido por la toxina y lo hemoliza, y lo rompe. Y lo que produce finalmente es una acumulación de glóbulos rojos a nivel renal, destruido, y que produce un colapso renal, por ende colapsa todo el sistema. ¿Ya? Produce una insuficiencia renal crónica y todo eso. Y además la toxina tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y lamentablemente para los pacientes, algunas células glía tienen este mismo receptor. Por ende la toxina se une a este receptor, que es muy parecido, GB3, en las células glía a nivel neurológico. Y produce problemas secuelantes muy importantes. Por lo cual es importante por esa razón. Ahora, después de este estudio empezaron a aparecer, como dijo la profesora, cepas sorbitol positivas que también producían el cuadro de CHU.
pero son mucho menos, pero hay, como toda la microbiología nada del 100%. Entonces, esa es la razón. Por lo que hacemos en un laboratorio clínico, como que trabaja la profesora con el mío, no diagnosticamos la colitis hemorrágica, pero le damos evidencia al pediatra que tenemos, ojo, en su paciente menor de 10 años, una Escherichia coli, que es O357, y nosotros le agregamos este dato, cuando le hacemos este dato, Escherichia coli, sorbitol negativa O157, o Escherichia coli, serotipo O157, entre paréntesis, sorbitol negativa, y el pediatra va a entender el mensaje. Y nosotros en paralelo mandamos a hacer la ISB, o a la Facultad de Medicina, o a la Católica. ¿Por qué lo manda por...? Y se espera el resultado de la confirmación o no. Pero esto quiero que les quede clarísimo. Nosotros, la gran mayoría o casi todos los laboratorios de microbiología, no se diagnostica colitis hemorrágica, sino que hacemos una aproximación al diagnóstico. Es decir, cuando preguntemos, nosotros diagnosticamos Escherichia coli, serotipo, cualquiera de esos, y nada más. El resto se manda a confirmación de las toxinas, la 1 y la 2. ¿Ya? ¿Veis? ¿O algo más? Sí, no, yo quería poner, por ejemplo, que si nosotros llegamos hasta este resultado de la información positiva, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi informe? Porque eso lo quiero decir claro y lo tengan escrito. O sea, porque lo que está escrito es lo que vale. No está grabado. ¿No? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un paciente menor de 10 años, ¿qué voy a colocar si tengo aglutinación, por ejemplo, como este ejercicio que estábamos haciendo? ¿Ya? No hubo desarrollo de todas las cosas, por ejemplo, a ver, para no copiar todo, no. Hubo desarrollo de Escherichia coli O157, ¿ya? Nada más. Entonces se envía cepa y ST para detección de toxinas SIGA 1 y 2. ¿Ya? Eso es un preinforme. Esto sería un preinforme. Sí, hay que poner como nota que se envía la cepa para detección de toxinas SIGA 1 y 2. Ahora, si ustedes lo hacen en el laboratorio, no se espera que informe y hace el informe final. ¿Ya? Pero igual envía la cepa que se ve. No sé si queda dudas. ¿Y lo de sorbitol? Entre paréntesis, lo que pasa es que ese sorbitol todavía nosotros no hemos verificado si esta Escherichia coli es hemorrágica, porque no hemos tenido resultados de la toxina SIGA 1 y 2. Cuando me llega el resultado de la toxina SIGA 1 y 2 positiva, o una de las dos positivas, ahí se informa como Escherichia coli hemorrágica. Sí, pero el profesor dijo que ellos informaban con el de paréntesis sorbitol negativo. Le ponemos, por eso depende del laboratorio. Ah, Depende, porque si tú tomaste la lactosa positiva, no tenés cómo saber. Pero cuando tenemos un sorbitol negativo, porque imagínense, uno pincha, por ejemplo, 3 colonias de sorbitol negativa, 3 colonias de lactosa positiva, hice la batería y de repente me dio batería coli con lactosa positiva, hice esto y me dio esto. Entonces tengo que informar eso, ¿no? Porque hay cosas enterobacterias que son sorbitol negativas también. Como el proteus o... sí, pero si yo tengo toda esa batería y todo, y además me dio el sorbitol, usted dice que en algunos laboratorios le ponen entre paréntesis. No lo hacíamos, ya no lo hacemos. Ah, ¿ya? Le poníamos entre paréntesis sorbitol negativo porque le habíamos conversado al infectólogo. Ah, se habían puesto. Ya no se hace. Es importante porque nosotros hemos dado todos los tips que existen en el laboratorio de Chile, en los laboratorios de Chile. Ustedes van a tener que tomar el protocolo de cada uno de los laboratorios. Tienen toda la información, se lo hemos entregado porque algunos trabajamos en laboratorio ambulatorio y otros trabajan en laboratorios hospitales clínicos. Por lo tanto, tienen una información bastante amplia como para saber desarrollarse cuando estén haciendo el internado o cuando estén trabajando. Depende y que hay del diferentes protocolos para saber adaptar. Por ejemplo, al inicio hay, digamos, una etapa de acondicionamiento, ¿cierto? Y ustedes le van a decir, no lo van a tirar los guiones.
se va a tener una semana o dos de acondicionamiento en relación a cómo se informa cuáles son los procesos en el laboratorio. Pero la materia prima, obviamente, la tienen que tener clara. ¿Ya? El informe va a variar dependiendo del laboratorio. Ahora, los patógenos son patógenos aquí y en China. ¿Ya? Los mismos. Entonces, una cosa... ¿Y el vibrio no se pone en el menor de día? Pero tú así. En niños, por ejemplo, en los brotes nosotros incluimos los vibrios. Pero cuando estamos fuera del brote, no les estudiamos los vibrios a los niños. ¿Ya? ¿Eso lo hemos visto? ¿Yo no sé qué dije? Me presento. Entonces ahora lo digo. Si me da una Escherichia coli 8 tipo, si yo pregunto, una Escherichia coli 8 tipo 17, ¿es una Escherichia coli enteromorrágica? No, porque hay que hacerle la chirotoxina. Entonces, ¿qué pasa si esta le hacemos una PCR y nos da negativo para chirotoxina? Se deja eso, ¿no? ¿Ya? Eso la Escherichia coli sigue siendo una prótica. Ah, Si llega el informe del ISP, si llega que es negativa para toxina China 1 y 2, ¿cuál es el informe final? ¿qué hubo desarrollo de eso mismo, o no? Y tampoco hubo un desarrollo de Escherichia coli o 157 como estaban delante. Enterohemorrágico. Ah, y tengo que colocar el Y uno le pone una nota, depende del informe, una nota de los resultados PCR por chica de equipo X2 negativo. Profe, y en el preinforme cuando me creció la O757, la otra coli también la pongo que no crecieron. Ya. Ah, en el preinforme. Solamente estoy teniendo en status quo el colio 157 o el O26 que me haya dado positivo para estar en espera del informe final de la detección de toxinas quirónicas. Entonces, en resumen, en cada laboratorio son realidades distintas. Por ejemplo, Pero, igual, el grueso, ustedes tienen que saber informarlo. en todos los laboratorios son realidades distintas. Por ejemplo, un coproductivo, lo que nos quede claro, ustedes tienen que informar cuando está negativo todo lo que estudiaron. Porque se van a encontrar en algunos laboratorios que estudian muchas cosas más. Pongamos que en el capilar. Entonces, ¿qué es lo que uno le informa al pediatra o al médico, al gastroenterólogo? No hubo desarrollo de lo que uno estudió. Porque es un laboratorio que estudiamos Salmonella y Shigella solamente, le tenemos que poner no hubo desarrollo de Salmonella y Shigella y se acabó. Supongamos que en ese laboratorio no estudiamos las colis ni enteromorrágicas ni nada. Estudiamos Salmonella y Shigella, uno pone no hubo desarrollo de Salmonella y Shigella. Entonces los coproductivos, como es tan amplio la gama de patógenos, el coproductivo que está afinado con el negativo, uno tiene que informar lo que estudió. Yo estudié que encontraba salmonella y si no lo encontré, entonces hago eso. Si estudio todo eso. Si estudio algo más, todo lo que estudié. ¿Profe? Y aunque la batería me haya salido de coli, como que ya no sea enteromorrágica, me da lo mismo. Lo pongo como que no hubo. Exacto. ¿Ya? Porque yo solamente estoy buscando Escherichia coli enteromorrágica, las otras son de parte de la flora habitual. ¿No? ¿Ya? Jaime. Una cosa con Carlos decía que el capilobazo se encontraba de dos que se veces más que Shigella y la... Está subdiagnosticado. Pero no se viene, Pero no se busca en se Chile. forma porque en el fondo no se busca, porque al parecer la manipulación, Los agares son otros. Claro, los agares Solo, ya. ¿Agares Kirro? No. Claro, es decir, nosotros usamos Patowski SS que le ven normalmente la gran mayoría de los laboratorios que hacen coproductivos. En esos medios los que se controlan. Pero ¿cómo? Medio especial que le den y vamos Medio nomás. especial muy enriquecido a una temperatura especial y a un ambiente Ay, bien. está más caro el estudio de Campylobacter. por ende no lo vas a encontrar en esos medios. a menos que el médico pida como que necesito que se haga... Y si no tenéis laboratorio, no Si no tampoco. tienes cómo hacerlo, tienes dos opciones. Le dices que no, no lo derivas a un lugar que donde se hagan el campeonato. Esa es la alternativa. Que tiene que ver costo, bueno, costo efectividad, sí, porque igual hay muchas diarreas que no va, hay pacientes que llegan y están los cultivos negativos, entonces tiene que ver Pero, por ejemplo, como decía otro antes, entre el laboratorio y lo que es el gastroenterólogo y todo eso, están como de acuerdo lo que se busca y lo que no se busca. O sea, el médico no Debería debería ser. pedirle un informe a ustedes que busque algo que
que no Si se es nuevo. busca. Hay médicos que buscan en un listado y dicen ya, usted tiene diarrea, entonces, o es por salmonella Shigella y Pero él sabe lo que se busca en el laboratorio, por ejemplo, de su hospital. No va a mandar ¿de qué hospital? No, sí, porque si tú vas, por ejemplo, hospital? te fuiste de urgencia, estabas ahí, te fuiste a la posta, y te mandaron a hacer después exámenes, y tu pero tu FONASA tiene convenio con el laboratorio, entonces tú te vas a otro lado. Entonces, por eso que el copropulsivo tiene que decir lo que uno busca, porque tú vas al médico en la consulta de acá, y te conviene hacerte el examen claro, en el laboratorio de sí. allá, y te conviene atenderte con el médico de la clínica de acá. Entonces, en definitiva, el médico cuando ve el copropulsivo dice, en este laboratorio se lleva salmonella y Shigella solamente. y mandarlo a un lugar donde hagan más estudios. Entonces, ahí te va a decir el médico, ¿sabe qué? Va a decir, o dos opciones, te va a decir, ¿sabe qué? Vaya a laboratorio que le tengo confianza, y porque ahí estudian... Lo que yo estoy buscando, o lo que yo ¿En la Chile? en la Católica. Para todos los laboratorios. Porque si un niño de 11 años no se da Los niños con un niño de 2 años pueden tener una diarrea por Escherichia coli o por rotavirus, por adenovirus, por otras cosas. Entonces, No el importa, médico para abarcar todo pide rotavirus, adenovirus, leucocitos fecales, azúcares en deposiciones, cultivos de salmonella Shigella, Yersinia, a veces los pide aparte. Hay veces que, es verdad lo que dice la profesora, hay veces que el médico ve un copropulsivo, uno, y después estudia estudios de Yersinia. Y eso tiene que ver con un tema que ya no tiene que ver con el nivel administrativo, que hay un código FONASA especial para estudios de Vibrio, Campylobacter y Yersinia, que es un código distinto. Entonces,